Buenas tardes, profesores. Con ustedes Alexis Castro y quien les habla es Gerardo Lagos. Les venimos a presentar nuestra investigación que tiene como título Disponibilidad léxica matemática en estudiantes de enseñanza media y su aplicación en hipermedios adaptativos. Para comenzar, haremos un breve resumen de lo que fue nuestro marco teórico, dejando en claro los conceptos que necesitamos saber para nuestra investigación. El primero, definición de léxico. Para poder establecer la definición de léxico se plantea un claro inconveniente, la relativa al deslinde terminológico que existe entre léxico y vocabulario. Nos encontramos ante dos vocablos que con frecuencia son empleados, el uno y el otro, en los mismos contextos, y sin que en la secuencia en que son introducidos se operen cambios manifiestos. Al explorar algunas definiciones nos encontramos, por ejemplo, que en el TRAE lo identifica como un conjunto de palabras. En otro diccionario encontramos lo mismo, ambos conceptos, conjunto de palabras. Para afirmar lo anterior, nos tuvimos que ir a la dicotomía clásica de Ferdinand de Saussure, por allá por el año 1986, que nos señalaba que el léxico era un conjunto estructurado de unidades que se caracteriza por ser ilimitado y potencial. Por su parte, el vocabulario ha de concebirse como una actualización en el habla de aquellas unidades que provienen de todo el caudal léxico. Para establecer más claramente la diferencia, quiero que vean el siguiente diagrama y la siguiente frase que dijo Salvador de Rosa por el año 2004. Decir enseñanza del vocabulario es decir enseñanza del léxico. Y no hay impropiedad, ciertamente, porque lo que del vocabulario no termina de enseñarse es el léxico. Quiero que quede claro que el vocabulario es un conjunto estructurado que se forma a partir de palabras que vienen de todo un caudal léxico que es mayor. Por eso ese diagrama bastante simple lo deja en claro la pequeña diferencia, más que nada significativa. Siguiendo con el marco teórico, vamos a hablar sobre el léxico mental, que es un concepto importante, que básicamente es el estado mental de conocimiento que poseen las personas acerca de las palabras. Hay que decir algo importante, que tiene los mismos tipos de información que contiene un diccionario común y corriente, pero tiene unas características que lo diferencian. Por ejemplo, el diccionario, ¿cómo se ordena? Alfabéticamente, ¿cierto? Situación que no ocurre así con el léxico mental, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Otras características que lo diferencian, pero claramente del diccionario, es una que tiene un contenido que se encuentra en permanente cambio. Las personas van constantemente agregando palabras, eliminando otras palabras, alterando su pronunciación. Y la otra es que posee bastante más información acerca de cada entrada de la que puede tener un diccionario. Por ejemplo, la información que tiene un diccionario es ilimitada, porque no puede contener todo lo que una persona conoce acerca de una palabra. Algo cortito. Por ejemplo, un caso cotidiano, maraca, ¿cierto? Diccionario, ¿qué iría con maraca? Eso que ocupan los dados y instrumentos. En cambio, como mi léxico es disponible, yo ese significado le puedo dar múltiples significados. Primero, lo que todos nosotros conocemos, y más lo que usted sabe lo que significa en otro sentido. Y se accede al léxico mental prácticamente en todas las situaciones en las que el lenguaje está presente. Le daré una característica de este con un ejemplo claro. Si a usted tres le digo, escriban 10 palabras que se le vengan a la mente cuando escuchan la palabra medicina. Ustedes lo hacen, ¿cierto? Luego de media hora le doy la misma tarea, lo vuelven a hacer. Si ustedes comparan su respuesta entre ustedes, van a ser distintas. Y es más, si ustedes comparan la respuesta entre ustedes mismos, igual van a ser distintas. ¿Por qué razón? Porque el léxico mental no es rígido, es distinto en cada persona y varía de acuerdo a las situaciones. Continuando con el marco teórico, tenemos que dejar en claro un término que nos dice de léxico pero disponible. El léxico disponible tradicionalmente se ha definido con los conceptos de términos comunes o términos usuales, con la finalidad de hacer caso el uso real que los hablantes hacen del vocabulario. Por su parte, el vocabulario disponible trata Hernández Muñoz por el año 2006 como un léxico potencial que pertenece al vocabulario activo de los hablantes y que puede ser actualizado en una situación comunicativa cotidiana. Escuchar palabras fonéticamente o conocer palabras no quiere decir que nosotros las podemos ocupar autónomamente en alguna situación comunicativa. Por ejemplo, hace unos años atrás había una enfermedad que yo la escuchaba, pertenecía a mi léxico disponible, una enfermedad tuberculosis, por ejemplo. En ese tiempo yo no sabía lo que era la tuberculosis. Me pueden tratar quizás como no supo eso, pero no lo sabía, entonces no pertenecía a mi vocabulario disponible, solo a mi léxico. La reconocía así, quizás ante una encuesta yo le iba a responder como una enfermedad, pero yo no la podía ocupar en una situación comunicativa porque no estaba en mi vocabulario disponible. Mi compañero recién dijo lo que es el léxico disponible
ahora lo vamos a profundizar un poco más con léxico disponible de un hablante, que básicamente es un conjunto de palabras que poseen las personas ¿dónde? En su léxico mental, y cuyo uso está condicionado por el tema concreto de comunicación. Surgió una pregunta que era, ¿cómo podemos obtener este léxico disponible? La respuesta más acertada la dio Mena Osorio en el año 1986, que era a través de un ejercicio de producción léxica en la cual un hablante dice todas las palabras que conoce acerca de un tema, en un tiempo específico que se determinó que fuera solamente de 2 minutos. Ante esto surgieron las encuestas de disponibilidad léxica, que son las que nosotros vamos a ocupar para nuestra investigación, o pruebas de emparejamiento, como la llamó el señor Jenkins por allá por el año 1970. Son aquellas pruebas a las que los encuestados ante una palabra estímulo se les pide que digan la primera palabra que se les viene a la cabeza. Bueno, estos primeros estudios revelaron que, por ejemplo, el 75% de los encuestados unen largo ante una palabra estímulo como corto, pero nadie une mar ante una palabra estímulo como casa. Existen algunas objeciones a estas pruebas. Una de las más importantes que cabe destacar son que es una prueba no natural. ¿Qué significa eso? Significa que no nos refleja a nosotros los actos comunicativos del habla. Como yo les decía, por ejemplo, la tuberculosis no quiere decir que ante esta prueba yo la puedo reconocer. Sí, la reconozco la tuberculosis, la digo en mi léxico, pertenece a mi léxico, pero no es natural, no es una prueba que refleje que yo la pueda ocupar en cualquier situación comunicativa. La segunda, se pregunta por una sola palabra, pero las respuestas van a ser múltiples y de variados contextos. A nosotros nos pasó que en nuestra investigación, al digitalizar encuestas, por ejemplo, en un eje que nosotros no vamos a tratar, que fue el de dato y azar, al preguntarle a los encuestados por todas las palabras que se le vengan a la mente cuando le decimos dato y azar, encontramos respuestas como diversión, mujeres, mucho dinero. ¿Y a qué se debió esto? Se debió a esto, que se pregunta por una sola palabra, pero las conexiones son diversas. Como yo les decía, dato y azar. ¿Cómo fueron pensando los encuestados? Probabilidades. De probabilidades, casino. De casino a juegos, dado, diversión, mucho dinero. Y se dieron cuenta que al final como que se sale del contexto a la que uno le pide al encuestado ante la palabra estímulo. La tercera objeción fue una pregunta que nos decía, ¿se podrá construir un mapa detallado mental con esta respuesta? Como nos señaló Hutchinson en el año 1987, por desgracia no, debido a lo que yo le mencionaba anteriormente, de las diversas, es tan amplio como piensa el cerebro, como relaciona las palabras, que no se puede establecer redes naturales a partir de la respuesta de alguna encuesta específica. Otro concepto que hay que manejar muy bien es el de grafo en trapecio. ¿Qué es un grafo? Básicamente, como se ve en el dibujito ahí, es un conjunto de nodos unidos por enlaces llamados aristas. Como se observa, ese grafo está compuesto por 6 nodos y por 7 aristas. Eso básicamente. Hay varios tipos, como por ejemplo, el simple, que es aquel que permite que una arista una un par de vértices, como ocurre en ese ejemplo. Una arista una un par de vértices. Y el multigrafo es aquel que permite que 2 o más aristas unan un par de vértices, como ocurre acá. Hay unas terminologías, como por ejemplo, el grado corresponde básicamente a la cantidad de aristas que parten de un nodo. Por ejemplo, ese tiene grado 1 porque una arista parte desde él. Y acá el 1 tiene grado 2 porque 2 aristas parten desde él. Y la ponderación corresponde a una función en la cual a cada arista se le asigna un valor. ¿Para qué? Para poder aumentar la expresibilidad del modelo, básicamente. Continuando, algo importante que es la representación del lenguaje a través de grafos. Como todos sabemos, los estudios de disponibilidad léxica mayormente son cuantitativos y sociolingüísticos, donde se calcula el índice de cohesión, índice de disponibilidad léxica, promedio de vocablos, entre otras cosas. Ahora bien, a lo que nosotros nos importa, desde el punto de vista cualitativo, también es muy importante para los investigadores estudiar la relación que se establece entre la respuesta que dan estos sujetos. Y dicen que estos vocablos que dan los sujetos a las respuestas se organizan como redes semánticas. Y un sujeto alemán en el año 1992 dice lo siguiente: ¿qué es una red semántica? Básicamente representa el conocimiento como un grafo en forma de red. Eso hace. Una situación de la vida cotidiana siempre tiene una estructura compuesta, la cual se representa como red semántica. Y esta tiene una estructura que son nodos que representan unidades conceptuales y la arista que representa las relaciones entre estas unidades. Vamos a hacer un resumen pequeño hasta ahora. El alumno, nuestro estudiante, ¿a qué saber expuesto? A producir un léxico asociado a un centro de interés. En este caso van a ser 7.
Aquí probablemente el alumno va a activar ciertas estructuras de su memoria de manera tal que va a dar una respuesta. Cada respuesta que él dé va a ser un facilitador para la siguiente y así sucesivamente hasta llenar todas las respuestas que va a hacer. Cada palabra que él diga va a tener una constelación de nodos a su alrededor, por lo que es imposible saber cuál va a ser la secuencia léxica exacta de cada individuo, de cada estudiante en este caso. Continuando con nuestro marco teórico, tenemos este título que nos dice Modelo de representación mental del significado. Existen diversas teorías explicativas que desde una perspectiva esencialmente semántica intentan dar cuenta de cómo se organizan las palabras dentro de nuestro cerebro. Dos de las más interesantes son las que a continuación se exponen. El primero es el modelo de red jerárquica. Explica la distribución de la materia léxica a partir de una clasificación ontológica de los conceptos, basada en las relaciones de sobreordenación y subordinación. Los conceptos más generales se sitúan por encima de otros más específicos, que se definen a partir de los rasgos semánticos de los conceptos que se subordinan. Por ejemplo, ante una palabra estímulo de este modelo como casa, jerárquicamente el estudiante o el encuestado podría responder casa, cocina, cada vez más chiquitito, mueble, cada vez más chico, cuchara. El segundo modelo se llama modelo de propagación de la activación. Este modelo explica una organización del contenido también a través de redes del significado, pero ahora estas redes se vinculan a través de nodos que ya no se van a vincular jerárquicamente, sino más bien a través de diversas y múltiples conexiones jerárquicas. Ante el mismo ejemplo como casa, este modelo, ¿cómo respondería? Este modelo de asociar palabras ya no sería jerárquicamente, sino lo asociaría a distintas palabras, como por ejemplo puede ser familia, baño, descanso, departamento, algo del mismo nivel como puede ser casa, departamento. Son los dos modelos que ordenan de mejor forma las palabras y que nosotros nos encontramos más adecuados para nuestra encuesta de lo que nos fuimos encontrando en el camino. Ahora bien, nosotros ocupamos mayormente un programa que se llama Gephi, que básicamente es un programa de código abierto que permite el análisis de diversos tipos de redes gracias a una moderna capacidad gráfica que tiene. Su diseño, ¿qué nos permite? Explorar y comprender grafos, de manera tal que también es más fácil su interpretación. Tiene algunas propiedades como dar color, hacer distribuciones que lo hacen atractivo visualmente. Eso es otro bonito que tiene. Nos permite además aplicar una serie de algoritmos propios que facilitan el análisis cualitativo de datos, que es lo que a nosotros nos importaba, y cuyo objetivo principal, ¿cuál es? Es representar las relaciones semánticas que se establecen entre las respuestas que dan los sujetos en su encuesta de disponibilidad léxica. Eso básicamente. Para finalizar nuestro marco teórico está la página Lexmac, que entre otras de todas las cosas que puede hacer es una facilitadora de nuestra investigación porque nos entrega unos archivos que nosotros podemos descargar desde la página hacia nuestro escritorio, que luego va a ser abierto por Gephi para poder analizar cualitativamente esos grafos. Hasta aquí queda nuestro marco teórico, ahora les presentamos la situación problemática. Bueno, existen diversos estudios y mediciones que en Chile estudian las diferencias que hay a nivel socioeconómico en matemática, ya sea del vocabulario o de rendimiento en los estudiantes, ya sea provenientes de liceos o de colegios particulares o subvencionados. Por otro lado, también existen mediciones que son muy llamativas que estudian, que comparan más que nada el género de los estudiantes, sea hombres versus mujeres, cómo está el rendimiento o el vocabulario de hombres versus el de las mujeres. A nosotros nos llamó mucho la atención esto y nosotros vamos a hablar ya sea por dependencia administrativa o por género a los estudiantes, pero desde el punto de vista de su léxico. Ante esto se plantea el objetivo de nuestra investigación, que tiene por nombre analizar el comportamiento léxico y de estructuras mentales en los ejes álgebra y geometría de una muestra de estudiantes de enseñanza media del Gran Concepción. Nuestra muestra está constituida ¿por qué? Por 14 colegios del Gran Concepción, de los cuales 5 son municipales, 6 son subvencionados y 3 son particulares, lo que dio un total de ¿qué? De 1.557 alumnos. En un momento, nuestro programa Gephi presentó un problema por la gran cantidad de datos cuando quisimos hacer el análisis según género, por lo que tuvimos que acotar nuestra muestra a solamente los colegios de la ciudad de Concepción, la cual estaba compuesta por 541 hombres y 820 mujeres, lo que nos dio un total de 1.361 alumnos. Nuestras variables las vamos a hacer desde dos puntos de vista. La primera es dependencia del establecimiento y la segunda es género de los estudiantes. Continuando con la metodología de nuestra investigación,
Está la encuesta. Nosotros fuimos muchas veces a colegios donde se le aplicaba esta encuesta a los alumnos, no era obligación, si quería el alumno la daba y si no se podría retirar. Las instrucciones leídas fueron las siguientes. Tenían 2 minutos para responder todas las palabras que se le vinieran a la cabeza al momento de preguntarles por el eje o centro temático de datos y azar, medios de transporte, números, álgebra, ciudad, la cocina y sus utensilios y geometría. Para nuestra investigación nosotros tomamos solo los ejes de álgebra y geometría. Todos los otros son objetos de otras investigaciones que tiene este proyecto. De una forma de estandarizar la muestra y homogeneizar todos los datos entregados, nosotros optamos por eliminar de cada centro temático las palabras que aparecían repetidas. Las palabras que aparecían mal escritas se escribían bien y también optamos por escribir todo con letra mayúscula e imprenta. Se me escapaba que todo lo que estaba en plural lo pasamos a singular. ¿Cómo se procesaron los datos? Después de todas las encuestas se llevaron unas planillas en Excel como lo que aparece a continuación, que ustedes pueden ver que, por ejemplo, el alumno que escribió en plural letras se transformaba solo en singular, a letra. En el caso, pueden ver que la segunda es exactamente lo mismo, solamente lo escribió en plural, nosotros lo transformábamos a singular. Y en el caso de dividición, que ya había algo más escrito, que es lo que aparece seleccionado, nosotros lo escribimos la palabra bien escrita con mayúscula e imprenta como división. Nuestros resultados generales. Como dije anteriormente, nosotros vamos a hacerlo desde un punto de vista cualitativo y su organización semántica de las palabras. En un comienzo, ¿qué eficacia? Nos presenta un grafo, una gran cantidad de nodos y aristas, lo que hace imposible su visualización, como se observa a continuación. Eso hacía en el comienzo. Nosotros, para poder sacar conclusiones, ¿qué haremos? Una poda de manera tal que queden las estructuras mentales más relevantes, de manera tal que podamos sacar conclusiones. Comenzaremos con un análisis según dependencia administrativa. Cabe decir también que en la tesis que usted tiene a mano están todos los análisis que se hicieron curso por curso, desde primero a cuarto medio. Aquí por tiempo solamente vamos a hacer algunos de ellos, partiendo por el eje álgebra. Primero medio, por decir. Al comparar quién posee mayor cantidad de nodos, el primer lugar lo llevarían los municipales, seguido por subvencionados y por último los particulares. Ahora bien, si vemos quién posee mayor cantidad de clúster o agrupación de palabras, se puede ver que en primer lugar ahora lo llevarían los subvencionados, luego municipales y por último los particulares. Ahora bien, al analizar esto desde su punto de vista de organización semántica, podemos ver claramente cómo hay algunos clústeres que se repiten, como es el caso de las operaciones aritméticas que aparecen de color rojo. ¿Por qué se debe esto? Porque son trabajadas transversalmente en todos los ejes. Pues llama la atención que aparezca con tal fuerza, ya que no es un contenido que se ve propiamente tal en este eje. Otra relación que podemos ver es la que se da entre número y letra, debido a por qué los alumnos pasan de ver expresiones numéricas a ver expresiones literales. Se puede observar como en los subvencionados aparecen dos clústeres de color azul, donde mencionan expresiones algebraicas que efectivamente son contenido que se ve en primero medio y en este eje. Igual caso con los nodos ecuación y función en los municipales y ecuación en los particulares. La gran diferencia que se establece entre municipal y particular es que si bien ambos mencionan la palabra ecuación, este último lo asocia en un clúster con las letras X e Y, que pueden decir son solamente letras, pero nosotros sabemos que son las representaciones más comunes que los alumnos le dan a las incógnitas, y en cada ecuación tiene que estar presente mínimo alguna incógnita, por lo que estaría bien ese clúster que está desarrollado. Solamente nos falta analizar un clúster de color naranjo que aparece en los municipales, operación con símbolo, que es bastante simple. ¿Por qué? Porque cada operación siempre solo le damos un símbolo, así de simple. Si tenemos que optar por qué grafo está mejor hecho, tendríamos que inclinarlo en este caso por los municipales, debido a que es el único que es aquel que menciona mayor cantidad de contenidos que se ven en primero medio y en este eje, como es el caso de ecuación y función. Aquí está segundo medio, tercero medio, cuarto medio, están todos hechos en su tesis que tienen ahí. Otra cosa que nos llamó la atención era juntar todos los cursos por dependencia administrativa. Por ejemplo, aquí están todos los grafos de primero, segundo, tercero y cuarto medio en uno solo. El grafo por los particulares presenta mayor cantidad de nodos y clústeres en comparación a los otros dos.
también se puede ver cómo se siguen dando operaciones aritméticas fuertemente, la relación número-letra sigue estando presente, y que el contenido que los alumnos más recuerdan es el de ecuación porque está presente en los 3 grafos que ustedes pueden ver. La gran diferencia que se establece es que tanto subvencionados como particulares en un mismo clúster de color verde lo asocian con ¿qué palabra? Incógnita, lo que está excelente debido a que en cada ecuación debe estar presente ¿qué cosa? Mínimo alguna incógnita. ¿Y cuáles son estas comúnmente? Las que aparecen acá abajo, X e Y, en un clúster de color amarillo. Otro contenido que los alumnos recuerdan, pero en menor medida, son las expresiones algebraicas, ya que aparecen en 2 de ellos, como municipales y particulares. Bueno, continuando, ahora vamos a hacer un análisis desde el punto de vista de los datos entregados en el eje de geometría. Por ejemplo, tenemos el de primero medio, el de segundo medio. Quedémonos con el de segundo medio. A mí me parece bastante interesante. Recordemos que los nodos son los conceptos y los clústeres son la agrupación de palabras. Cada clúster nosotros lo pintamos de colores distintos, más que nada para su visualización. Por ejemplo, aquí nos podemos dar cuenta que los colegios particulares y subvencionados tienen la misma cantidad de nodos y que están por sobre de los alumnos de los liceos municipales. Al analizar las agrupaciones de palabras, ¿quién tiene más? Lleva la delantera los alumnos de colegios subvencionados, en segundo lugar los particulares y siempre dejando en un tercer lugar a los municipales. Bueno, ¿qué nos llama la atención? El clúster que está más formado y que se repite con los mismos conceptos en los 3 grafos es el de las, que ustedes pueden ver de color rojo, de las figuras geométricas. Nos podemos dar cuenta de que, por ejemplo, ¿por qué hay más nodos o más conceptos en subvencionados y particulares que no están en los municipales? Son los que incluyen más figuras geométricas, como lo son hexágono, pentágono en el caso de los subvencionados y acá las mismas más heptágono. Podemos relacionar este clúster con ángulo y vértice. ¿Por qué? Porque son elementos de las figuras geométricas, como lo muestran los municipales y los particulares. Hay otro clúster que se repite en los 3 grafos y que nos llama la atención, que es el de área y perímetro, que ustedes pueden ver con color amarillo. Aparece tal cual en los alumnos de los 3 distintos tipos de estamentos educacionales. ¿Por qué? Porque estos son conceptos que se usan mucho en geometría, generalmente para la obtención de estas medidas. Ahora bien, si quisiéramos decir qué grafo está mejor estructurado y nosotros en qué nos basamos para decir eso, nos basamos en ver los planes y programas que están en el año, por ejemplo, aquí en segundo medio, y ver los conceptos que nos dijeron los alumnos. Nos tenemos que inclinar notoriamente por el grafo de los alumnos de los colegios subvencionados. ¿Por qué? Porque ellos incluyen teoremas importantes en el estudio de la geometría, y más, aparte que sean importantes, que sí se ven en segundo medio, como lo son el teorema de Tales y el teorema de Euclides. Por otro lado, también incluyen la circunferencia y su respectivo elemento que lo caracteriza, que lo define, perdón, que es el radio, cosa que no aparece en otros clústeres, pero sí cabe destacar que, por ejemplo, los alumnos de particulares también mencionan elementos de una circunferencia, que podríamos nosotros enlazarlo con que sí, en este caso, son conceptos que se ven en segundo medio. El mejor estructurado es el subvencionado, no porque tenga mayor cantidad de nodos y clústeres, no, porque su estructura existen más conceptos que se ven en segundo medio. Como les decía mi compañero, ahí aparecen los análisis de todo curso por curso y nosotros quisimos ver una comparación general, ver todos los alumnos de los colegios municipales contra todos los de los particulares y todos los subvencionados. Y nos entregó el siguiente gráfico, que no tiene muchos cambios que los otros. ¿Cuál fue la tónica? Las figuras geométricas siguen apareciendo con tal fuerza en los 3 grafos. Del momento de analizar su estructura semántica, en cuanto a cantidad nos damos cuenta que nuevamente el subvencionado es el que está por encima del particular y siempre dejando en un último lugar al municipal, por la cantidad de nodos y clústeres que esto posee. Ahora bien, cabe destacar que los colegios municipales, por ejemplo, incluyen en el mismo clúster de figuras geométricas, incluyen a la circunferencia, teniendo en cuenta que la circunferencia en sí no es una figura geométrica y tenemos que tener mucho cuidado en eso, porque quizá es un problema de nosotros los profesores. Quizá en algún momento explicamos la diferencia clara que tiene que venir de la básica de círculo con circunferencia, pero con el correr de los años a lo mejor lo decimos para quizás decir las mismas cosas, y es por eso que quizás los alumnos aquí en colegios municipales se encuentran dentro de la misma categoría a la circunferencia que, por ejemplo, al cuadrado. Se sigue dando la tónica de los elementos de figuras geométricas como lo son ángulo, vértice y arista, sigue apareciendo el área y el perímetro,
Y siempre se da la tónica que los colegios particulares aumentan la cantidad de figuras geométricas. Ahora ya están incorporando al rombo y su variante respectiva conceptual, el romboide. Ahora seguimos en el análisis según género. Primero, siguiendo con el eje álgebra. Primero medio, son muy similares. Segundo medio. Tercero medio. La cantidad de clúster y nodos es mayor en qué? En las mujeres por sobre los hombres. Se puede ver como también por sexo también mencionan las operaciones aritméticas que están ahí y aquí. Y la relación número-letra que ya les expliqué por qué. También hay expresiones algebraicas como binomio y trinomio mencionados en ambos gráficos. Si bien ambos mencionan la palabra ecuación, hay una diferencia. ¿Por qué? Las mujeres con qué lo asocian con incógnita, que ya expliqué que estaba bien hecho, y los hombres con qué? Con inecuación, que son contenidos que se ve a continuación y que efectivamente son contenidos que se ven en qué curso, en tercero medio. Llama la atención un clúster aquí que menciona cónicas, que son contenidos que se ven en geometría y que no debería aparecer acá. Lo que sí estuvimos investigando un poquito con otros profesores de la facultad y que nos decían que creen que aparece esto porque muchas veces lo relacionan con las ecuaciones generales de estas cónicas, y ecuaciones efectivas en contenido de álgebra. Pues no debería estar aquí, se supone que no debería estar aquí. Si tenemos que optar por cuál gráfico está mejor compuesto, tenemos que inclinarlo levemente por los masculinos, debido a que es el único que menciona un contenido que se ve efectivamente en tercero medio, como es inecuación. Cuarto medio, álgebra todos los cursos. Los gráficos generados por hombre y mujer son muy similares, como ustedes pueden darse cuenta. Donde se mencionan operaciones aritméticas, también la relación número-letra, el contenido que ellos más recuerdan igual es el de ecuación, que está presente en ambos. Y también los asocian con incógnitas, lo que está excelente, que ya lo expliqué, y además dan las representaciones más comunes, que son X y Y. También aparecen expresiones algebraicas, con la gran diferencia que los hombres aparecen todas. Un clúster que se da solamente en este caso es el que se da de problema-solución, lo que lo llama mucho la atención para bien, debido a que en este eje se trabajan muchas situaciones con texto, en donde a los alumnos que se le dan problemas, y estos alumnos tienen que ser capaces de ver si estos tienen solución o no. Solamente nos falta decir que los masculinos poseen mayor cantidad de clúster y mayor cantidad de no en comparación a las mujeres. Bueno, continuando con nuestros análisis cualitativos, vamos a irnos, por ejemplo, a este mismo, en geometría primero medio. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos que nuevamente las figuras geométricas, específicamente el cuadrado y el triángulo, son las palabras que más se repitieron. ¿Por qué? Nosotros al analizar esto nos llevamos que muchas veces los profesores nosotros en geometría sí se usan situaciones en contexto, por ejemplo, para las figuras geométricas, siempre se van dibujando en casa, se ven los triángulos, se ven los cuadrados, ante la materia que sea. Pero en el léxico de los estudiantes, ¿qué le quedó más fuertemente? Siempre son las figuras geométricas. Ahora, cabe destacar que los hombres en relación a las mujeres mencionan rombo, con su variante respectiva conceptual, romboide, sigue apareciendo siempre área y perímetro, pero ahora nos llama la atención que, por ejemplo, los hombres, a diferencia de las mujeres, ya incorporan cuerpos geométricos, ya no se quedan solo con las figuras geométricas, sino que incorporan cubo y pirámide. Por otro lado, algo que cabe destacar, que lo menciona mi compañero, eran las operaciones matemáticas, que le aparecieron a él en álgebra, y a mí me aparecen ahora tanto en hombres como en mujeres en geometría. Sabemos que las operaciones matemáticas es un tema transversal que se ve en toda la matemática, en todo el transcurrir de los años. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros cuando estamos preguntando, queremos acceder al léxico en geometría, esperamos que un alumno de primero medio en este caso no tenga con tanta fuerza las operaciones matemáticas en la geometría, sino más bien, por ejemplo, echamos de menos aquí teoremas importantes, por ejemplo, que no aparezca Tales, que no aparezca Pitágoras, pero aparecen sí las operaciones matemáticas. Ahora bien, en relación a la cantidad de nodos o de conceptos, recuerden, y de clúster, el que está por encima del otro es el masculino, que siempre le gana en este caso, y es una tónica que se va dando al género femenino. Ahora, algo que cabe destacar con mucha fuerza es que las mujeres, y que se fue dando en casi todos los niveles estudiados, mencionan elementos para la construcción de figuras, como ustedes lo pueden ver ahí, que es lo que a nosotros más nos llamó la atención, que las mujeres mencionan la regla y el compás dentro de su léxico, que responde a un modelo más estructurado.
Nosotros con Alexis nos discutimos eso y nos dimos cuenta que muchas veces quizás los hombres igual dibujaban un triángulo en su cuaderno, pero como no tienen un modelo tan estructurado en su mente, lo dibujaban así. No necesitaban la regla, no era tan importante en su subconsciente la escuadra, el compás, la regla para poder estudiar la geometría. En cambio las mujeres sí la incorporaron en su léxico mental. Siguiendo, se pueden dar cuenta que está el de segundo medio, que no tiene muchos cambios, el de tercero, el de cuarto, y siempre es importante analizar el general. Ahora, de todas las encuestas realizadas, tomamos a todos los hombres versus todas las mujeres, y nos encontramos con que nuevamente la cantidad de nodos es superior en el género masculino que en el femenino. Ahora, las agrupaciones de palabras es igual, tienen un mismo número los masculinos que los femeninos. ¿Qué nos llama la atención? Lo mismo que ha sido la tónica que se ha dado, las figuras geométricas. Siempre triángulo y cuadrado son las que más se repiten, ya sean hombres o mujeres. ¿Qué es lo que pasa acá? Hay un elemento de la figura geométrica que es el ángulo, que ya los hombres lo incorporan dentro del mismo clúster que son las figuras geométricas. Y lo mismo que se dio delante, que fue que incorporaron dentro del mismo clúster a la circunferencia con el círculo. Y eso quizás nos puede hacer un llamado a nosotros como profesores de siempre marcar bien la diferencia que existe entre círculo y circunferencia. No decir uno y otro término para querer decir algo contrario. Ahora bien, ¿qué se incorporó? Algo nuevo que podemos ver es que los hombres ya no se quedan solo con la área del perímetro, sino que también incorporan volumen. Quizás en menor medida, pero sí la incorporan dentro del mismo clúster. Se sigue dando las figuras geométricas que siempre son en general las que los alumnos más recuerdan, que son el rombo y el romboide, y junto a sus elementos que ustedes pueden ver de color azul, que es la arista y el vértice. Para concluir, las conclusiones es que existen diferencias en la estructura mental dependiendo si un alumno es de colegio particular, subvencionado o municipal, dándose la tendencia que los municipales están por debajo de los otros dos centros en cantidad de clúster y nodos. También existen diferencias en la estructura mental dependiendo si un alumno es hombre o mujer, dándose que tendencia es que los hombres poseen mayor cantidad de incorporación a las damas. Y estas dos conclusiones son las que a nosotros más nos llaman la atención. Es que, sin importar que si un alumno sea hombre, mujer, venga de un colegio particular, subvencionado o municipal, la cantidad de nodos que van incorporando sus estructuras mentales a medida que termina la enseñanza media son muy mínimos. Y la última es que los grafos generados por alumnos de colegios particulares son los quienes presentan estructuras mentales más acordes a los niveles estudiados. Y muchas gracias. Perfecto. Gracias, Alexis. Ricardo. Quisimos hacer un resumen porque los análisis nos daban para harto rato, pero como decía, por el tema del tiempo, nosotros tomamos algunos análisis. Muy importante. En todo caso, donde todo salía algo relevante. Vamos a pasar una ronda de preguntas, Sí. ya, y le vamos a pedir al profesor Fabián Quiroga que lo prepare. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Le agradezco la posibilidad de haber cambiado la hora de la tarde. Le agradezco aquello. Tengo una duda principal inicialmente con respecto a algunos elementos del marco teórico. Ustedes hablaron de los objetivos y en algunas partes de su diálogo respecto a estructuras mentales. Sin embargo, en su exposición y también en el marco teórico no aprecio si es que para ustedes la estructura mental es lo mismo que el lexicón o es lo mismo que la estructura semántica, sino que quisiera que me hablaran un poco más qué es lo que ustedes entendieron en el seminario como estructura mental. La estructura mental en sí es parte del grafo formado, ¿cierto? Primero que todo, porque está dentro del grafo. Pero la estructura mental, cuando se analiza, hay que ser muy cuidadoso, porque para hacer una estructura mental hay que ver también los nodos que se forman ahí y más que nada las relaciones. Por ejemplo, un mismo grafo puede tener quizás la palabra ecuación, por decir un ejemplo. Por decir, el profesor hace un grafo, dice ecuación, falabella, RIP, lo que quiera, 1000 palabras. Y usted solamente me coloca un grafo con ecuación incógnita, 2 palabras solamente. Si nosotros decimos, él tiene mayor cantidad de clúster, digamos, agrupaciones y también de nodos, pues eso no quiere decir que ese grafo esté mejor. Porque solamente es cantidad, no significa como calidad. En cambio, la estructura mental, la relación que usted me da, si quizás es muy corta, es ecuación incógnita, está es mucho más compleja que aquella, porque relaciona conceptos claves como son
Ecuación incógnita, que yo expliqué por qué. La estructura mental más que nada es ver la relación que se establece entre los términos que ahí aparecen. Sí, Y eso generaliza. y quizás nosotros no la mencionamos en el marco teórico, que quizás la tuvimos que haber mencionado, era ¿por qué? Porque nosotros al momento de explicar lo que es un grafo, un clúster, una agrupación de palabras, como lo dijimos, una estructura mental, es eso. Es básicamente eso. Sale más detallado ahí, pero nosotros la podemos jugar, es que al analizar es una palabra como más bonita al decir todo el rato grafo. Pero eso es básicamente un grafo que puede entregar específicamente de un centro de interés. Ok. Lo otro que me quedó, bueno, me queda la duda en la parte final del análisis. Usted habla de las diferencias que hay entre hombres y mujeres. Y finalmente en su discurso, y también lo que se nota en el trabajo, es que, claro, hay diferencias, reitera la palabra, si que estamos hablando de disponibilidad o de recurrencia, hay mínimas diferencias con, pero hay diferencias. Sí. Sin embargo, en la conclusión ustedes como que dejan, me queda más la sensación de que es dándose la tendencia de que los hombres presentan una estructura mental más sólida. Entonces me queda la duda si es que realmente es más sólida o que hay leves diferencias entre, porque si es más sólida, es que decir que es radicalmente... Sí. Esa palabra está mal escrita y yo creo que la vamos a tener que corregir porque me gustaría que la rayara al tiro, porque quizás lo que nosotros queríamos decir era que era más acorde al nivel. Y eso es lo que a nosotros nos queda claro, porque nosotros, como usted dice, las palabras se repiten, se recurren mucho, son casi las mismas, entonces son mínimas diferencias, pero esas diferencias muchas veces hacen que esos conceptos pertenezcan a ese nivel. Porque más sólida, más sólida es como muy radical, mejor. Como que es mejor. O más apta para. Sí, nosotros lo que queremos decir es que quizás los hombres sí vinculan más palabras que son de su grafo a su nivel señalado. Por año estudiado. Por año, no en general. Sí. Es una tendencia más que nada. Claro. Y bueno, lo último, a mí, lo más puntualmente al tema de la carrera, que me gustaría que ustedes me pudieran quizás responder, no desde el punto de vista tan centrado en la investigación que están realizando, sino que un poco más desde lo que ustedes han podido vivir en su formación profesional. Tú hablas de que, o sea, ustedes hablan en uno de los resultados de que los grafos que están asociados a geometría en alguno de los cursos, creo que fue el primero o segundo, les llama la atención que siempre aparezca, en vez de aparecer elementos tales como teorema de Tales o teorema de Euclides o algunos elementos geométricos más, podríamos decirlo, más esenciales desde el punto de vista de la estructuración del conocimiento geométrico, aparecen otros que a lo mejor ustedes no se esperaban, como suma, resta, multiplicación, división. Pensémoslo desde el punto de vista escolar y quizás dejando a un lado un poco el currículum o como usted dice en el seminario, ver el currículum. ¿A qué otro elemento podrían atribuir que, habiendo analizado a 1.350 estudiantes, eso sea regular? ¿Dónde podría haber otro quizá explicación a que nuestros estudiantes que ya llevan 8 años de trayecto escolar y que están en primero, segundo, tercero, cuarto medio, tiene más fuerza o sigue siendo más visible la multiplicación, la división, la suma, la resta, que la evidencia de un modelo matemático un poco más complejo? Yo creo que, por ejemplo, las operaciones matemáticas, tanto como las figuras geométricas que aparecen en geometría muy fuertemente, van avanzando los años y se mantienen, porque yo creo que una tarea de nosotros los profesores, porque uno ocupa muy poco la situación en contexto. Yo no mencioné, quizás las figuras geométricas aparecen porque los alumnos sí recuerdan las figuras porque la ven en situación en contexto. Es fácil enseñar cualquier tema de la geometría con una situación en contexto hacia las figuras. Ahora bien, los otros conceptos que uno va viendo y los otros contenidos en el largo de los años no quedan, y quizás por una tarea que nosotros estamos haciendo mal, porque no nos estamos aplicando la situación en contexto. Los niños no se van con eso en la casa, no recuerdan los teoremas. ¿Por qué? Quizás respondo, es por lo mismo. Yo creo que va por ahí el tema. Ahora que aparezcan las operaciones, eso ya es llamativo, porque por ejemplo, con tanta fuerza como apareció en álgebra, en geometría no tanto, en álgebra apareció con mucha fuerza. ¿Por qué? Porque los alumnos como que no tenían, nosotros sentíamos que no tenían más conceptos que decir. Siendo muchas veces de tercero medio, nos encontramos que en álgebra, por ejemplo, una materia súper fuerte, decían demasiados pocos conceptos. Y quizás donde no tenían mucho que decir,
se iban a la suma y aprovechaban y decían las 4 operaciones al tiro. Por lo cual, si tú pudieras caracterizar brevemente el tipo de razonamiento que está usando un estudiante en ciencia medida, dado que está evidenciando más cercanía a la operación aritmética más que a los modelos matemáticos, ¿dónde está centrado? Para todos los 1350 quizás, ¿cómo lo podríamos intuir? ¿Dónde pone énfasis en la enseñanza y el aprendizaje de sus estudiantes mirando solamente sus resultados? ¿Cuál podría ser un prejuicio respecto a ellos? ¿Dónde están poniéndole más tiempo los profes y los estudiantes en las tareas matemáticas si es que estoy evidenciando más operación aritmética que modelamiento? Yo creo que más importante de ver aquí están aplicando más tiempo es ver aquí están aplicando menos tiempo. Ya. Porque si lo veo así, si vemos tanto geometría, ¿qué se aparecen mucho? Las figuras geométricas. El concepto que más se recuerda en álgebra, ¿cuál es? Ecuación. ¿Por qué nosotros creemos que se da esto? Porque son de los pocos contenidos que, por mala suerte, son aquellos contenidos que nosotros a los alumnos se los explicamos como si fueran en la vida cotidiana. Ejemplos tan claros: si yo tengo 10 años, mi hermano tiene 10 años más que yo, ¿cuánto tiene mi hermano? Y ellos dicen, de la vida cotidiana puedo estar por la calle y puedo hacer algo así, ecuación. La figura geométrica, voy por la calle caminando, veo un cuadradito, veo un triángulo. Quizás lo malo que estamos haciendo como profesores es que cuando enseñamos la materia lo hacemos desde un punto de vista conceptual. Es decir, el teorema de Tales dice esto, esto y esto. H al cuadrado igual, eso hacemos. Y quizás nuestra tarea como profesores es relacionar siempre teoremas, contenidos, lo que sea, siempre llevar la vida cotidiana. Cosas que ellos se recuerden por siempre, porque cosas que un anciano de 60 años vaya caminando por la calle, quizás no estudió nunca matemáticas, quizás es soldado, lo que sea, y decir, yo me acuerdo que esto es relacionado con la ecuación, aquí veo un triángulo, quizás lo mismo puede pasar por otros contenidos. Si yo tengo una escalera que mide tantos metros, el piso mide tantos metros, ¿cuánto será la distancia acá? Llevar esos teoremas como Pitágoras a la vida cotidiana, no solamente saber que cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Yo creo que ese es el pecado que estamos cometiendo, y aquí hartas veces lo dijeron en nuestra enseñanza, que nosotros tenemos que profundizar, siempre contextualizar la matemática ya de la vida cotidiana y no verla como una materia que está abstracta y que no sirve para nada. Eso. Porque finalmente, bueno, lo que tú dices es puntual. Yo me quedo con la misma idea, un poco más reducida, en el sentido de que finalmente el teorema de Tales o el teorema de Pitágoras es muy importante. Sin embargo, al parecer los estudiantes lo que terminan quedando como cuando uno hace empieza a mover la tierra en el colador. Al final, igual tengo que aprender una fórmula que tiene multiplicaciones, divisiones, suma y resta. Y se quedaron con la operación. Y el modelamiento que está asociado al razonamiento que está detrás, finalmente lo que, como me imaginé cuando leía, bueno, cuando tengo que estudiar el teorema de Tales para la prueba, finalmente tengo que acordarme de una regla, y esa regla está compuesta por suma, resta, multiplicación y división y raíces. Lo otro, sobre todo... Pero no del modelo como tal, como tú dices, de lo que podría ser más trascendente para la vida cotidiana. Otra cosa que no se ve nada es que ni un clúster que relaciona analizar, comprender, Esa, o sea, eso, por ejemplo, ¿por qué se ven? Nada. Se recuerdan, dicen Pitágoras, una fórmula, pues nadie sabe cómo se llegó a esa fórmula. ¿Para qué Nosotros eso esperamos, que quizás el Pitágoras aparecía su demostración. Sobre todo en geometría. Porque Eso lo esperamos nosotros cuando estábamos ahí. O sea, aparecía mucho, pero quizás con un filtro gigante donde iba a aparecer un grafo con miles de conceptos. Pero nunca en la estructura mental sólida aparecieron... Lo cual es contradictorio e interesante a la vez, porque es como que tú le preguntaras por el concepto amor a alguien y te aparecieran tarjeta de crédito, flores, sí, anillos, vestido de novia. Entonces, a ver, ¿qué estoy viendo? ¿Estoy viendo lo esencialmente relacionado al amor? ¿O estoy viendo lo que es como más lejano? Claro, lo que es lo que es interesante que ustedes hagan ese análisis de cuál sería el grafo que yo esperaba ver. Razonamiento, hipotetización, inducción, deducción, variabilidad. Tanto en álgebra como en geometría. Con álgebra y geometría, quizás esas palabras uno la esperaría que ojalá muchas veces aparecían, pero un alumno, dos alumnos que... patrones. El clúster que más servía, pero ya era con un filtro que teníamos que mostrar un grafo de este porte, era como pensar. Claro. Era como lo máximo que, como ejemplo, geometría lo sabían compensar, puede ser, pero lo máximo, o sea, Ni siquiera demostrar. ni siquiera muy fuerte. Pensar en lo máximo y hasta ahí llega. Ok. La palabra. Hombre, yo me gustaría que me explicaran si no aparecen esas diferencias
en los resultados que ustedes muestran, qué es lo que están diciendo ahora, ¿qué es lo que dicen entonces los estudios previos respecto de las diferencias de estructuras mentales? ¿Por qué se dan esas diferencias? Si aquí no se dan, aparentemente no salen muchas diferencias en estas estructuras mentales del grupo. ¿Por qué se podrían dar en otro estudio? ¿Qué dice eso? O en otras palabras, ¿qué es lo que dice la literatura respecto de estas diferencias en la estructura mental? Eso en el fondo va a ser lo más. Nosotros dimos 4 conclusiones. Las primeras 2 eran predecibles. Por ejemplo, el marco teórico sobre el que dijimos que el léxico disponible, ¿cómo era? No es rígido, es distinto en cada persona y varía de acuerdo a las situaciones. Entonces nosotros ya sabíamos que las estructuras finales iban a ser distintas, quizás levemente, pero siempre iban a ser distintas. Esas 2 eran como obvio que teníamos que tener cosas así, porque es imposible que 1550 y tantos estudiantes piensen toda la misma forma, eso es imposible. Las otras 2 conclusiones que nosotros tuvimos son las más relevantes, porque nosotros hemos estudiado un poquito y se dice que se supone que los hombres tienen más habilidades para las matemáticas que las mujeres. Se supone. Estudio lo muestra. Estudio lo muestra. Pero, o sea, entre... Eso no, eso y las conclusiones que nosotros sacamos siempre fueron las estructuras mentales. ¿A qué llegamos? Que los hombres, ¿qué poseen? Estructuras mentales más acordes al año estudiado. No estamos diciendo que el hombre es mejor que la mujer o que es peor que la mujer. Solamente estamos viendo que los contenidos o los nodos que él me menciona por nivel estudiado son más acordes a lo que nosotros le estamos preguntando en sí. Porque el otro, quizás para otra rama de la investigación, como decía nuestro compañero, quizás un alumno puede mencionar todos los conceptos que se ven en tercero medio, ¿cierto? Nosotros ahí lo guiamos. Pero ¿qué nos dice realmente si ese alumno sabe lo que es ese concepto, dónde se aplica, cómo se lleva a cabo? Solamente vimos estructuras mentales solamente del léxico asociado. No pudimos sacar conclusiones más allá de eso, porque solamente visualmente. ¿No? Sí, ¿no? Ya, pero en realidad lo que yo esperaba era, ¿qué es lo que dice la literatura respecto a esas diferencias? ¿Qué dice la literatura? O sea, los estudios previos, para compararlo con lo que ustedes decían. Es que hay diversos estudios que tratan de dar respuesta a las relaciones que existen entre las palabras, pero aún así todos esos estudios con el avance de la tecnología se puede dar, por ejemplo, a través de grafos. Podemos hacerlo a través de las encuestas, pero ni aún así esos estudios permiten, por ejemplo, definir lo que es el léxico disponible. Entonces, al no saber ni siquiera lo que es eso claramente, no podemos nosotros notar más allá de las diferencias que nosotros notamos. Los estudios poco pueden decir sobre estructuras mentales. Lo que los estudios pueden decir en los modelos, cómo un ser humano puede llegar a pensar, porque el estudio no puede saber precisamente cómo va a pensar usted o cómo va a pensar él. No puede saber, como yo dije en el marco teórico, nunca vamos a saber cuál va a ser la secuencia léxica exacta de cada individuo, porque son distintas, porque dependen de un momento. Quizá yo le hago una pregunta, la que sea ahora, se la digo. Usted en una semana más, usted puede tener un problema emocional y quizá la respuesta que usted manda en una semana más no va a ser ni parecida a la que vio hoy día, porque la respuesta de las personas puede estar condicionados por variables extralingüísticas. Por eso, como estructura mental, a lo que se debe esperar es muy subjetivo, no se puede hacer un análisis concreto con eso. Solamente se puede ver cómo piensa el alumno, cómo asocia, solamente cosas así. No, estructura mental en sí, casi nadie se la puede decir. Oye, y respecto a la conclusión de la dependencia de los colegios, ¿por qué estas diferencias se instalan o no se instalan ya como modo de conclusión? Siempre se da la tónica de las diferencias que los colegios municipales están por debajo en cantidad de nodos, en cantidad de palabras. O sea, los alumnos dijeron menos palabras y eso se ve representado en el grafo. Ahora, nosotros, como les repetimos, los municipales siempre tienen una estructura más débil, pero nosotros aquí llamamos débil, llamamos a que dicen conceptos que quizás sí son de geometría, sí eran de álgebra, pero no eran del año pedido, eran de mucho más atrás. Se quedaron solo con, en mi caso, con la figura, en el caso de la léxica, con número, símbolo, operación. Solo con eso. Por eso nosotros podíamos ver como conclusión que están por debajo, pero en base a eso, en base a que tienen menos contenidos que los otros alumnos de colegios subvencionados o particulares, que están en el mismo nivel y sí recuerdan más conceptos que se ven en ese nivel.
Fundamentalmente Esa los es como particulares. la diferencia, y fundamentalmente los particulares. Están por encima de los dos. Tanto sin cantidad de clústeres nodos, hay diferencia, por eso dijimos que No nos dice nada. No nos dice nada porque solamente cantidad, no relación. Quizá ellos dicen más palabras, pero no saben lo que es, así que no nos dicen nada. Ahora, Pero que ¿qué? sí nos dice algo es que si esas palabras pertenecen al nivel estudiado, Lo que sí es que los particulares presentan en relación a los otros dos una estructura un poco más acorde al nivel, porque son aquellos que relacionan mejor los conceptos y son aquellos que nos dicen conceptos que realmente se ven en el año analizado, a diferencia de los otros, que tanto municipales como subvencionados, en ese sentido era muy parejo, en ese sentido, no en cantidad. Como profesores en ejercicio, ¿de qué forma podría una herramienta como esta, no estoy hablando del software, sino de tener la posibilidad de acceder a estos grafos, ayudarlos dentro del aula de clase? de todas maneras nos puede ayudar considerablemente, ya que nosotros, al por ejemplo, conocer el léxico de un curso en específico, por ejemplo, antes de ir a hacer la clase, uno ya conoce cuáles son las falencias, cuáles son las fortalezas de ese curso, sabe cuáles son los conceptos que sí se le van a venir a la cabeza rápido y uno aferrarse de eso, de eso, y ante eso preparar una clase, por ejemplo, de geometría. Quizás si ese curso no está incluyendo mucho los teoremas, por ejemplo, algún teorema en específico, nosotros aferrarnos a eso y apuntar a lo que veamos más débil. De todas maneras sería fantástico que pudiera haber un software que por curso quizás a los profesores, aquí está el léxico de este curso, vea usted qué puede hacer, vea usted qué puede fortalecer o qué deja ahí porque ya los alumnos lo manejan. Eso me llama la atención, por decir, me quedo con el contenido que más se ve, el cuestionario. Si yo llego a tercero medio y hago este grafo y me mencionan solamente ecuación y ningún alumno, ningún curso me asocia con incógnita, yo tengo que reforzar ese contenido porque no están enlazando los contenidos en forma bien, solamente siguen con ecuación, el contenido, o no saben que tiene que tener un miembro de una igualdad, también que tiene una incógnita, mínimo alguna incógnita. Uno con la estructura mental que uno ve en el grafo puede ver qué contenidos no manejan bien y las relaciones que no establecen de buena forma. Resulta simpático eso de que para la mujer no está en el grafo de álgebra, el problema no tiene solución. O sea, no es tan así, es que no es tan así, solamente es que nos llama la atención que aparezca ese clúster. No, y como dijimos, son léxicos que dicen, nosotros no estamos diciendo que el hombre se ve todo problema y todo problema tiene una solución y que la mujer no lo haga, es solamente cantidad de palabras, o sea, esa conclusión no se puede obtener de esa forma.